Miren, como todos los viernes, tenemos en el estudio al médico, al doctor David Martínez Pérez. Es importante los temas que, planteamos en la mesa, sobre todo en estos días donde problemas, diversos padecimientos se han estado presentando. Y para eso le damos la bienvenida, doctor. Muy buenas noches. Bienvenido a su programa el día de hoy. En corto, pues doctor, fíjese que ha habido una ola de diversos padecimientos como gripe, lo que es temperatura, diarrea, y hemos visto que se han aumentado los casos a finales de enero y a principios de febrero. Pero, ¿qué está pasando? Sí, fíjate que pues se hablaba ya desde diciembre, incluso antes del último programa de cierre del año, platicamos precisamente sobre la pandemia, los brotes de virus estacionales. Y se planteaba que precisamente a finales de enero, principios de febrero, iba a haber un aumento de casos. Y estaba tomando fuerza la variante pirola de coronavirus, de una variante de Omicron. Y tenía las características de, aparte de dar cuadros respiratorios, dar cuadros gastrointestinales, como son vómitos y diarreas. Y casualmente eso es lo que está afectando, estamos hablando de 2 semanas a la actualidad en la población. Entonces, pues sí ha despertado cierta preocupación, ¿no? por estos cuadros de fiebre, como bien dices, síntomas respiratorios, ya sean congestión nasal, dolor de garganta, tos, diarreas que son abundantes, líquidas, e incluso cuadros de vómitos que llevan a los pacientes a deshidratación, a deshidratarse. Afortunadamente, Armando, hasta el momento no ha habido un aumento de los casos graves. Eso es muy importante resaltarlo, porque no nada más se trata de alarmar a la población, que se genere una cierta estrés a nivel de la comunidad, pero sí es importante que lo sepan para que se tomen las medidas, porque todas estas, las causas de todas estas fiebres con síntomas respiratorios y diarreas en estos momentos es causadas por virus. Es muy importante que la población lo sepa, porque el uso de antibióticos no tiene ninguna utilidad, solamente casos muy específicos. Entonces lo que se debe usar son las medidas generales, es decir, lo fundamental es mantenerse bien hidratados, usar paracetamol para el control de la fiebre, y en algunos casos que se puedan identificar que tenga utilidad, algún antiviral que pueda utilizarse. Los antivirales para el coronavirus todavía son muy caros, o sea, un tratamiento de una semana, 5 días, anda alrededor de 10,000 pesos, entonces realmente no es accesible a la población, pero no es muy necesario en el sentido de que si son pacientes que no portan enfermedades crónicas, no tienen ninguna enfermedad que altere su inmunidad, pues el cuadro se va a autolimitar. ¿Qué quiere decir eso? Que solito va a pasar. Obviamente, van a decir la población: ay doctor, ¿cómo no hay grave si yo me sentí muy mal? Cuando decimos casos leves o moderados o graves, nos referimos a si ponen en peligro la vida del paciente o no a la magnitud de los síntomas. El paciente, obviamente, el que le tiene la fiebre, que está con la diarrea, los vómitos, que se deshidrata, pues obviamente se siente mal, pero es por la deshidratación y por el cuadro viral agudo. Generalmente a partir del 3er día ya empiezan a mejorar, y ya después de los 7 días se debe de haber autolimitado. A veces quedan con alguna mala absorción, es decir, que comen y van al baño por todo el trastorno de la mucosa intestinal, o lo frecuente por lo que nos visitan: doctores, que me quedó una tos que no se me quita. Esa tos puede durar hasta 3 semanas, pero se va a quitar, tomen o no tomen medicamentos. Obviamente los medicamentos ayudan a que todos estos síntomas sean más tolerables por la persona y pues que no se sienta tan mal. Pero a eso nos referimos con que sean casos leves. Los casos moderados o graves ya son los pacientes que requieren necesariamente hospitalización, que requieren medicamentos y soluciones a través de las venas, y que está en peligro la vida del paciente, o que incluso puedan llegar a requerir alguna otra medida de soporte, pero hospitalaria. Doctor, pues ante esto, ¿qué tan importante es que la población realmente se ha escuchado? Hemos hablado del tema de la linfodemia, el tema también de las vacunas de COVID,
que realmente cómo pueden ayudarnos. Hoy vimos en la campaña que realizaron las autoridades, estaban aplicando la vacuna del COVID y realmente fue poca las personas que se acercaron para pues pedirle que se la aplicaran. Sí, mira, la vacuna, nuevamente, hay que insistir, no es para que no te dé la enfermedad, es por si te da la enfermedad, tengas menor riesgo de agravarte. Eso es muy importante que lo entienda la población, porque luego por ahí dicen, no, fulano se vacunó y le dio coronavirus. Sí, le puede dar, pero le puede dar leve. Entonces la vacuna es eso, para prevenir casos graves, para disminuir los riesgos de los casos graves. ¿Por qué la circulación de pirola o del coronavirus en este momento es alta y sin embargo no hay tantas hospitalizaciones? Pues puede deberse primero a la vacunación, segundo a la inmunidad que ya hemos desarrollado ante el coronavirus a través desde que apareció, que llegó a México en el 2020 hasta la fecha. O sea, ya nuestro cuerpo ya no es un virus extraño que no estábamos acostumbrados o nunca habíamos tenido exposición a él, ya es un virus conocido. Y más la vacunación, pues ya tenemos dos tipos de inmunidad, una natural y una artificial, que es provocada por la vacuna. Y el objetivo es ese, que los casos mayores sean los ambulatorios, los casos leves. He explicado qué significa leve para que no malinterpreten. Y lo otro es que las medidas para prevenir la enfermedad son las mismas. Es el lavado de manos, el uso del cubrebocas si tiene síntomas, evitar aglomeraciones, el saludo de mano, dijimos, lavarse las manos, el estornudar con el ángulo interno del codo o estornudo en etiqueta que se llama, estar en lugares ventilados, y si tiene síntomas, pues tratar de alguna medida de aislarse, ¿no? Si los niños tienen gripe y eso, pues no llevarlos a la escuela. Si alguien está en el centro de trabajo, está con muchos síntomas, pues lo recomendable es que no acuda para que no vaya a contagiar a otras personas. Y el contagio, pues si es entre personas sanas, va a ser lo mismo, va a cursar como una enfermedad leve. Pero el problema es cuando llevamos esto de forma asintomática. Recuerda que había una forma de que tú lo tenías, pero no presentabas ningún síntoma. O sea, te contagias y llegas a tu casa y en el núcleo familiar, pues hay un abuelito y que ese se infecte y que entonces ese sí se ponga grave. O que existan exposiciones a pacientes o a personas que tengan, por ejemplo, insuficiencia renal y estén en hemodiálisis, en pacientes oncológicos que estén en tratamientos de quimioterapia, en pacientes con VIH-Sida. Esos pacientes sí siguen siendo de riesgo y son los que todavía hemos visto a lo largo de todo el año hospitalizaciones e incluso muertes, que no es la mayoría afortunadamente, pero eso sí lo seguimos viendo, coronavirus en pacientes de este tipo, que tienen este tipo de enfermedades, o diabetes, hipertensión, que no están bien controladas, pues sí, la magnitud se puede volver un problema mayor y puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces háganlo por sus familiares que puedan tener este tipo de enfermedades, por sus abuelitos o por sus niños, ¿no? Pues doctor, nos cabe duda que hay que seguirse cuidando y sobre todo que bueno, ahí está la explicación de por qué hemos escuchado muchos casos. Sí, es muchísimo, y no nada más aquí en la ciudad, sino en la zona rural. O sea, yo entiendo pacientes que me comentan comunidades completas que están cruzando con estos cuadros y sin embargo no ha habido un aumento de la mortalidad ni de la hospitalización, lo cual es algo bueno. ¿Por qué? Pero no es para no preocuparnos, sino pues sí ocuparnos, pero sin pues tener ahora sí que a la población también inmersa en un miedo, como se empezó, ¿te acuerdas? En diciembre, que reportaban hospitales llenos y no existía ese dato en ningún momento. Entonces sí es importante pues que estén bien informados y sobre todo cuidarse por uno y por los seres queridos. Doctor, pues creo que le agradecemos mucho el tema. Sin duda Pirola ya llegó al sur. Sí. Y pues vamos a estar muy atentos, hay que cuidarse mucho y agradecemos mucho sus comentarios. Por nada, aquí estamos, buenas tardes. Sí, vamos a un breve corte y regresamos con más información.